Bien, en este video vamos a ver cómo crear el respaldo de los datos de la base de datos de dos maneras, de manera manual y de manera automática. Decíamos que los datos son tan importantes para las bases, para las empresas, perdón, que estos son cuidados, como les mencionaba, como nosotros cuidamos la niña de nuestros ojos. Es decir, para una empresa prácticamente los datos lo son todo, ya que en base a ellos se toman ciertas decisiones que afecten o mejoren la empresa. Así que las empresas que manejan estos datos, bases de datos, para ser más concretos, pues deben estar muy pendientes de ellos. Hablábamos también en el módulo anterior que nadie está exento de que suceda algo con nuestros datos. Y hablábamos de cosas naturales, donde esté el servidor puede haber una inundación, un terremoto, y nadie está exento de perder datos. Por ello es lo que hacemos, es generar backup de nuestros datos, es decir, crear respaldos. Entonces vamos a ver, como les mencionaba, a cómo crear esos respaldos. Si se fijan en mi pantalla, yo estoy ahorita en el PHP Por ahí tengo un par de bases de datos y yo puedo hacer un respaldo de dos maneras, o lo puedo hacer de manera manual o lo hago automático. Existen programas que se dedican específicamente a eso. Yo lo estoy haciendo directamente desde el PHP pero hay otros software que se conectan con el usuario y contraseña y automáticamente pueden generar respaldos de estas bases. Sin embargo, yo lo voy a hacer desde PHP Yo sé que estos son procesos bien sencillos que a lo mejor la mayoría los conocen, pero uno o dos que no los conozcan, pues por lo menos que sepan cómo hacerlo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es un respaldo de mi base de datos de manera manual. Si se fijan acá, yo tengo una base de datos. Vamos a tomar esta que dice Word, que dice Mundo, y le vamos a hacer un respaldo a esta base de datos. La voy a seleccionar y voy a hacer clic acá donde dice exportar. Me voy a llevar el archivo de la base de datos para una carpeta, para tenerlo por ahí a la mano. Entonces yo le digo exportar. Acá me dice en qué formato la quiero exportar. Yo le digo que la deje tal como está en SQL. Le digo continuar. Y simplemente me genera un archivo con el nombre de la base de datos con extensión .sql. Ahí me la ha enviado a la carpeta de descargas y ahí yo puedo guardarla donde yo quiera. Ya tengo la base de datos por si, por si en algún momento yo necesito esta base de datos. Vamos a eliminar esta carpeta. Aquí tenía una carpeta con este nombre. Y aquí está el archivo que me generó el PHP Supongamos que por cierta razón yo elimino la base de datos. Supongamos que hubo una inundación, pasó cualquier situación, pero la cosa es que yo perdí mis datos de la base de datos. Vamos a eliminar esta base de datos. Ahí haciéndole un drop database, pues lo que hicimos fue eliminar completamente la base de datos. Entonces imaginemos que cambié de servidor, hubo un percance, se quemó el servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que pudo haber pasado. No me preocupo porque yo tengo una copia de respaldo de mi base de datos. Entonces simplemente creo la base, la voy a crear en blanco. Y lo que hago es montar ese archivo SQL sobre mi archivo que acabo de generar y que tengo en blanco en este momento. ¿Cómo exporto o cómo importo, perdón, la base de datos o el archivo de respaldo que yo creé antes? Ahora ya no voy a hacer clic en exportar, sino voy a hacer clic en importar. Voy a traer un archivo y lo voy a montar en una base de datos en blanco que tengo en este momento. Entonces yo le digo examinar y lo único que hago es buscar el archivo que me generó cuando hice el backup. Acá está, se llama Word. Me voy a
hacia abajo y le digo continuar. Ahí espero que me está adjuntando la base de datos. Y si se fijan, ya me adjuntó la base de datos. Si yo ahora voy a ver el diseñador y veo las tablas, voy a ver que tengo mis 3 tablas que contenían mi base de datos. Si yo ahora quiero comprobar que los datos realmente estén guardados en ella, vamos a hacerle un select a una tabla. Por decir algo, le vamos a hacer un select a la tabla country. Vamos a ver si realmente nos ha adjuntado todos los datos. Y si se fijan, ahí están todos los datos que tenía mi tabla. Así que me he hecho un backup completo, lo he respaldado y luego lo he montado por si se me ha perdido la base de datos. Ahora, nosotros no sabemos cuándo puede suceder un percance en nuestros datos. Entonces, muchas empresas lo que hacen es crear un backup diario por cualquier cosa, por cualquier circunstancia. Entonces necesitamos crear un backup a diario. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crear un script que nos haga un backup de la base de datos de manera automática y que nos lo haga a cierta hora que nosotros programemos. Entonces se va a encargar absolutamente la máquina por sí sola de estarnos haciendo ese backup. Entonces vamos a salirnos un momento de acá. Vamos a crear un script que nos haga una copia automática de de nuestra base de datos. Para hacerlo de esta manera se puede hacer con un script o puedo utilizar un programa. Hay programas que se dedican específicamente a eso, que tienen la tarea de estar haciendo los backups. Pero lo vamos a ver solamente ahorita en un script. Vamos a hacer un script que se auto ejecute y que nos haga esta copia. Para ello necesito el bloc de notas. O acá lo vamos a abrir. Vamos a generar un archivo. Acá y lo que vamos a hacer es generar el siguiente script. Vamos a agregar una línea que se llama @echo_off. Esto es para evitar mensajes cuando nos abra la consola. Y vamos a utilizar también, necesitamos el directorio donde queda guardado el base de datos, el programa de base de datos, MySQL. Vamos a necesitar la ruta. Entonces voy a buscar la ruta donde me ha generado donde está guardado el gestor de base de datos. Si se recuerdan, a nosotros el gestor nos lo tenemos guardado en WAM64, bin, MySQL. Aquí nos da la versión, dice que tenemos MySQL 8. Y esta carpeta bin es la que necesitamos, pero necesitamos solamente la dirección. Entonces copio la dirección y aquí voy a agregar la palabra cd de cambio de directorio para que entre a la carpeta bin cuando entre a la consola de Windows. Entonces agrego esa línea, simplemente es agregar la ruta donde está guardado nuestro gestor de base de datos. Posteriormente vamos a utilizar un comando que se llama MySQL_doom, que es el que nos sirve para hacer respaldos. Entonces vamos a decir MySQL_doom y vamos a utilizar los atributos H de host, vamos a utilizar el atributo U de user, vamos a utilizar el atributo P de password y seguido el nombre de la base de datos, que es Word. La que vamos a hacerle el respaldo es a la que se llama Word. Entonces, Word. Y acá hay que llenar estos datos. ¿Cómo se llama mi host? Se llama localhost. Unido puede quedar, no da ningún problema. Mi servidor se llama localhost. ¿Cómo se llama mi usuario? Mi usuario se llama root. ¿Cuál es el password de su localhost? No, ahorita en mi caso yo no tengo ninguna contraseña para entrar al gestor de MySQL, entonces yo la dejo sin nada. El password es nada, digamos.
Entonces ya tengo que me voy a conectar a localhost con el usuario root, la contraseña en blanco y MySQL Dump lo que se va a encargar de hacer es una copia de seguridad de quién, de esta base de datos llamada Word. Ahora hay que decirle todavía dónde nos va a dejar guardado este archivo y cómo se debería de llamar este archivo. Para ello le agregamos un operador mayor que y seguido le agregamos la ruta donde queremos que nos guarde este archivo que nos va a generar. Yo voy a crear por acá en el escritorio el archivo, la carpeta la puede generar donde usted guste. Yo lo voy a crear en el escritorio y le voy a poner respaldos. Y lo que necesito es esta ruta. Entonces para copiar la ruta le hago clic derecho a la carpeta, me dice que aquí está la ubicación, me llevo esta ruta para acá. Y si se fijan, me lo dejó hasta el escritorio, no me ha dejado todavía, no ha entrado a la carpeta respaldo, entonces lo voy a hacer manualmente. Le agrego otra pleca y le digo respaldos. Entonces le estoy diciendo que el archivo del backup me lo deje guardado acá en esta dirección, específicamente en la carpeta llamada respaldos. Ahora todavía me hace falta darle el nombre que esta va a tener. Entonces ahora le digo que mi archivo de respaldo que me va a crear automáticamente se va a llamar el nombre de la base, pero también quiero que me le concatene la fecha en que se ha creado ese respaldo, ya que lo va a hacer diariamente. Puede ser que de aquí a un mes yo revise esa carpeta y voy a tener guardados mis backups por fecha para saber qué día se hizo ese respaldo. Para lograr que nos concatene la fecha, hacemos lo siguiente. Al nombre le voy a concatenar la fecha utilizando también que me lo separe el nombre de la fecha con un guión bajo. Para lograr que me concatene la fecha, yo le voy a agregar porcentaje day, que es la fecha, y le voy a agregar estos símbolos. Igual, guión, porcentaje, y este archivo va a ser .sql. Entonces el nombre de mis respaldos de cada archivo va a ser esto que yo le he agregado, simplemente es una palabra que se llama como la base de datos original. Yo le puedo agregar cualquier cosa, pero para identificar qué base de datos es, yo le agrego el nombre. Y con estos símbolos lo que estoy haciendo es que me concatena la fecha actual. Por último, le voy a agregar la palabra salida, en inglés exit. Voy a guardar esto y lo guardo con extensión .bat, porque es un script. Entonces lo voy a colocar por el momento en el escritorio. Yo le voy a colocar respaldo, le voy a o copias. Copias.bat. Y aquí en tipo le damos todos los archivos. Guardo este archivo. Voy a minimizar esto. Y por acá tengo el script. Se llama copias. Si yo abro este archivo, si yo lo ejecuto, me va a abrir la consola. Realmente puede ser que algunos se las abra, puede ser que a otras personas no se los abra. Simplemente haga el respaldo y algunos ni se den cuenta. Entonces aquí voy a hacer enter. Y si yo reviso mi carpeta llamada respaldos, debería aparecer ya mi copia de la base de datos. Y si se fijan, aquí está. Mi backup se llama Word y yo lo hice específicamente en esta fecha. eh, Fecha de ahora miércoles. Entonces aquí está. Ya, voy a borrar esto. Eso lo acabo de hacer manualmente, pero yo quiero que esto se ejecute una vez al día. La hora usted se la va a dar y el script se va a ejecutar específicamente a la hora que le indiquemos. ¿Cómo vamos a lograr eso de que día a día nos esté generando un backup? Voy a utilizar la herramienta que nos proporciona el mismo sistema operativo que se llama programador de tareas. Voy a abrir el programador de tareas y voy a programar esto para que se ejecute todos los días a cierta hora. Entonces a ese día, a esa hora va a crear el backup automáticamente. ¿Cómo hago para que se ejecute? Voy a ir acá donde dice crear tarea básica. Ahí esperamos a que nos aparezca un cuadro de diálogo. Nos está pidiendo un nombre para esta tarea. Yo le voy a colocar respaldos. Siguiente, y aquí me pregunta que
¿Cada cuánto se va a desencadenar esta tarea? Yo le voy a decir que me lo haga diariamente. Siguiente. Me dice a qué horas. Bueno, el inicio de fecha es este día. ¿A qué hora se va a ejecutar esta tarea? Le vamos a colocar que se ejecute a las 8:47, un minuto después de que la estoy creando. Ahí está. ¿Qué quiero que haga? Que inicie un programa. ¿Cuál programa es? El script que tengo. Entonces le doy a examinar, lo busco el script, le pusimos copias, aquí está. Abro, siguiente, y creo que ya me pasé de la hora. Vamos a colocarle mejor a las 8:49 para que vean que si realmente ejecuta el archivo y si crea la copia. Ya le dijimos que va a ejecutar, siguiente, finalizar. Entonces le hemos dejado que a las 8:49 de todos los días que vienen aquí hacia adelante, ejecute ese script y como ese script genera una base de datos, debería estarnos generando los respaldos diariamente sin tener que estar pendientes nosotros día a día de estarlos generando manualmente. Le hemos dejado que nos haga que corra el script a las 8:49. Le he dado un minuto de espacio mientras lo he creado. Así que vamos a esperar. Voy a abrir la carpeta respaldo. Si se fijan, no hay nada. Vamos a esperar un par de segundos mientras se llega la hora para ver si es verdad que nos ejecuta el script y nos crea el backup de nuestra base de datos. Ahí ya se completaron las 8:49, pero tenía un par de segundos, así que vamos a esperar ese par de segundos para que nos genere el backup. Y si se fijan, el script ya lo corrió y aquí tengo la copia de seguridad de mis datos. Ya el script ya lo ejecutó. Eh, Eso que se abre la consola, puede ser que a algunos ni se les abra, puede ser que se los cree automáticamente y ni se den cuenta. Eso es todavía mejor porque no vamos a tener que estar viendo eso, pero ahí está creado ya el backup de la base de datos, ya lo podemos tener ahí. Si yo no toco esa fecha y esa hora que le acabo de asignar, mañana a las 8:49 esté encendida o esté apagada la máquina, él me va a crear el backup de la base de datos. Y cuando ya pues revise, yo voy a ver ahí el archivo que me ha generado. Tal vez no es la mejor manera y quizás la más segura este script, pero lo importante es que nos funciona. Si no, pues podríamos buscar un programa que haga backup automáticos para que nos esté haciendo eso. También existe la otra posibilidad de crear un script que nos haga el backup y nos lo envíe directamente a nuestro correo electrónico. Eso ya son más líneas. Es un poco más largo el script, pero también podríamos hacer eso si no queremos que nuestro backup esté quedando guardado en el servidor donde está guardada la base de datos. Así que básicamente eso es con los respaldos, es cuidar la información, cuidar los datos que tengamos como empresa, digamos, y qué mejor manera de estar haciendo una copia y teniendo la parte. Ahí yo solo me aseguro de copiar esa base de datos, por decirlo, a una USB y tenerlo en otra computadora, por decir algo. Es más probable que se dañe una computadora a que se vayan a dañar las dos en el mismo tiempo, digamos, y perder la información definitivamente. Así que esto es parte de la clase de este día. Nos vamos a quedar hasta acá y solamente era el respaldo.